Hola, muy buenos días a todos, estimados compañeros y congresistas. Es un honor teneros aquí nuevamente en este segundo día de la tercera edición de este congreso en cirugía menor. Un evento que, como siempre, reúne a profesionales apasionados por esa mejora continua en el ámbito de la salud y de la cirugía menor. A lo largo del día de hoy podremos disfrutar de una gran variedad de ponencias online de carácter divulgativo. Durante la primera sesión ya hemos podido disfrutar sobre las infecciones víricas de la piel y su abordaje en cirugía menor, y durante esta conferencia vamos a abordar la cirugía de las lesiones de punta de dedo y el manejo de traumatismos ungueales en pediatría. Esta ponencia va a abordar una problemática muy común pero muy delicada en el ámbito pediátrico, cuyo objetivo es proporcionar una visión detallada sobre ese manejo de los traumatismos en la punta de los dedos, con ese especial énfasis en los tratamientos de hematoma subungueal, la exploración del lecho ungueal, la reparación cuando es necesaria y esa significativa reposición de la lámina ungueal. Y para abordar este tema contaremos con don Arturo Gago Pérez, reconocido enfermero especializado en urgencias. Muy buenos días, Arturo. Hola, muy buenas. Un placer tenerte aquí con nosotros. Igualmente, muchas gracias. Fenomenal. Pues si quieres, veo que ya tienes tu ponencia preparada. Les recuerdo a Ujú. todos los congresistas que estéis aquí que podéis ir realizando vuestros comentarios y preguntas justo en el chat que tenéis aquí abajo a la derecha, y las contestaremos gustosamente después de la presentación, ¿de acuerdo? Y dicho esto, Arturo, cuando quieras. Bueno, pues al lío. Pues nada, mi nombre es Arturo Gago, soy enfermero de urgencias de pediatría del Hospital Universitario de Getafe, en Madrid. Y bueno, voy a hablar un poco sobre la cirugía de las lesiones en punta de dedo y el manejo de los traumatismos ungueales en pediatría. Lo primero, pues agradecer al comité colaborador su confianza y la oportunidad de poder participar en el congreso. Y nada, y un poquito como resumen, la estructura de la presentación va a consistir en primer lugar en una parte un poquito más teórica sobre los traumatismos en punta de dedo y su incidencia. Posteriormente nos vamos a centrar en el hematoma subungueal y su manejo. Y por último, vamos a presentar una serie de casos clínicos que representan un poquito las distintas situaciones y cómo lo he manejado en la urgencia pediátrica. Pues se define como lesión de punta de dedo a cualquier lesión traumática entre el pulpejo y el lecho ungueal distal a la inserción tendinosa de la falange. Contextualizando un poco, se estima que aproximadamente en un 65% de estos traumatismos el mecanismo de lesión es el atrapamiento por puertas o entre dos objetos de superficies rígidas, como pueden ser ventanas, cajones o juguetes. Y la severidad de esta lesión puede ir desde el hematoma hasta la amputación distal del dedo. Y por tanto pueden ocasionar secuelas funcionales o deformidades estéticas. Debido a la localización de estas lesiones en punta de dedo, es bastante habitual la afectación del aparato ungueal. Y por eso nos vamos a centrar en el hematoma subungueal, ya que es un motivo de consulta muy frecuente en la urgencia de pediatría. ¿Y qué es lo que pasa en la urgencia de pediatría que vemos cuando nos llegan esos hematomas? Pues que en muchas ocasiones el tratamiento de este hematoma es conservador o simplemente consiste en la trepanación de la lámina para su drenaje sin llegar a subsanar el defecto que produce el sangrado. Y como consecuencia, pues son frecuentes las recidivas con el riesgo que esto supone, desinfección o deformidad de la uña, hasta la necrosis de la falange distal por compresión de este hematoma. Por tanto, el objetivo de esta presentación va a ser plantear la importancia de remover la lámina ungueal y determinar la integridad del lecho, así como su reparación y posterior reposición de la placa. En cuanto al crecimiento ungueal, solo contar un par de cositas, pues que la uña crece continuamente durante toda la vida y que en esa velocidad de crecimiento pues nos influye la edad, situaciones patológicas o traumatismos, por ejemplo. No hay un consenso en cuanto a las teorías del crecimiento ungueal, pues a finales del siglo XIX una defendía que solo la matriz germinal era responsable de la formación y el crecimiento de la uña. Posteriormente Lewis, pues es el esquemita que está ahí puesto, pues decía que había una matriz dorsal, otra intermedia, otra ventral y las tres intervenían en cierta manera en la formación de la uña. Y posteriormente Johnson defendía que el lecho era responsable de por lo menos el 20% de la formación de la uña. Como he dicho, al final no hay ningún consenso como tal en cuanto al crecimiento ungueal, pero las tres estarían bien en distintas situaciones. En situaciones patológicas hay estudios que demuestran que el lecho es relevante en la formación de la uña, mientras que en la uña sana, sobre todo es la matriz germinal, la que produce la lámina.
Y todo esto viene un poco a cuento porque si lo que queremos es que tras un traumatismo de punta de dedo tengamos una morfología ungueal de la futura uña, vamos a tener que preservar todas estas estructuras. Y llegamos al hematoma subungueal, que es la colección de sangre entre el lecho y la lámina ungueal, generalmente debido a motivos traumáticos que lesionan el lecho ungueal subyacente. Al final lo que tenemos es un hematoma que se forma porque hay una herida que está sangrando en el lecho ungueal y queda atrapado ese hematoma, sangre o coágulo entre el lecho y la lámina. Entonces, a la hora del tratamiento vamos a tener 3 opciones de tratamiento. Lo primero, pues sería un tratamiento conservador, que va a ser cuando tengamos un hematoma que ocupe menos del 25% de la lámina, asintomáticos, y vamos a dejar que el hematoma se resuelva como cualquier otro hematoma. La segunda opción de tratamiento va a ser el drenaje del hematoma, y el drenaje lo vamos a realizar cuando tengamos un hematoma de un 25 o un 50%, con ya una clínica, con ese dolor pulsátil, ese latido. Y tenemos varias opciones, pues con una aguja estéril, con una punta de bisturí, con un clip, con un electrocauterio. Pues sí que es verdad que lo ideal, pues a lo mejor es el electrocauterio, que no lo tenemos en todos los centros, o la aguja estéril, que tienes que ir trepanando poquito a poco. Y eso en el contexto de pediatría, pues es un poco inviable, porque tú llevas a un niño con una aguja y entramos en pánico. Entonces sí que es verdad que la técnica del clip, que a priori puede impactar un poco a los padres y puede parecer ahí un poco raro, pues para mí es rápida y efectiva, porque al final la lámina se traspasa con muchísima facilidad con el clip incandescente, el niño no le da tiempo ni siquiera a reaccionar y haces un agujerito, además no es puntiagudo, traspasa perfectamente y eso, y al niño no le da tiempo ni siquiera a reaccionar, que si te ve con una aguja, pues eso va a ser un drama. Entonces, pues eso, con cualquiera de las técnicas es importante drenarlo lo más proximal posible, pero siempre por debajo de la lúnula, porque al final la lúnula es matriz. Y, pues como vemos, pues ir drenándolo poquito a poco, vamos echando suerito, clorexidina y nada, lo vamos drenando y luego lo cubrimos con un apósito y ya está. Y por último, la tercera opción de tratamiento sería la séresis ungueal. ¿Cuándo debemos de proceder a la séresis ungueal? Pues cuando estemos ante un gran hematoma producido por una lesión extensa del lecho ungueal que debamos reparar para preservar esa buena morfología de la uña y evitar recidivas. En este caso, lo que hay que hacer es objetivar si tenemos un compromiso del lecho ungueal mediante séresis de la lámina y, en caso de lesión, repararla. Vamos a tener esa secuencia como en 3 pasos. El primer paso sería, como hemos dicho, la séresis de la lámina y explorar el lecho. ¿Cuándo vamos a sospechar que tenemos una gran herida que está sangrando y que nos está produciendo ese hematoma subungueal? Pues en 4 casos. Cuando el hematoma supere el 50% de la lámina, cuando afecta a tejidos preungueales, cuando tengamos una fractura de falange o en caso de avulsión proximal de la lámina. Siempre que tengamos cualquiera de estos 4 ítems y, por supuesto, cuando tengamos varios conjuntos, pues muchas veces tenemos fractura y hematoma, pues eso, cuando tengamos algo de esto, vamos a sospechar que tenemos ahí una buena herida, que es lo que está sangrando y que, por tanto, vamos a tener que reparar. Y llegamos al segundo paso, que es la reparación del lecho. La sutura no va a ser necesaria si la laceración es pequeñita, pero si encontramos grandes defectos o si afectan a la matriz germinal, va a haber que repararlos. Y, por último, el tercer paso sería la reposición de la lámina. Esta reposición nos confiere una serie de ventajas. Pues, por ejemplo, que la propia lámina ceruliza y estabiliza la falange distal en caso de fractura, nos va a proteger nuestro lecho ungueal, va a evitar que el eponiquio se adhiera a la matriz en los primeros días y producir ese terigion. Además, eso, la uña de los niños es una uña muy blandita, es como papelito, es muy blanda, muy maleable. Entonces, a veces no tiene la fuerza suficiente como para cuando ha estado ese eponiquio y ese lecho que se han adherido, la uña no es capaz de salir bien y nos produce ese terigion. Y, por último, pues va a evitar la onecolisis permanente por cicatrización secundaria del lecho. Hay muchas teorías que afirman que la lámina en su parte ventral lleva adherida parte del epitelio del lecho ungueal y eso nos va a facilitar que la nueva uña se nos adhiera bien al lecho y no se produzca una onecolisis. Y luego, si hemos perdido la uña no está disponible, no está íntegra o no es posible su reposición, existen opciones con materiales artificiales, pues por ejemplo, he visto pues con el plástico de una jeringuita estéril o, bueno, tenemos varias mañas para reponer esa uña artificial. Empezamos con la preparación de la zona, pues como en cualquier cirugía menor, nos tenemos que preparar nuestro campo estéril con nuestro material. Ya hemos visto que hay material específico para cirugía ungueal, pero volvemos a lo de siempre, depende de cada centro. Se puede hacer con un material básico de
de suturas y lo que sí para mí es bastante necesario es un mosquito. La anestesia de elección va a ser el bloqueo digital o anestesia troncular. Igual, yo utilizo mepivacaína al 1 al 2%, pero lo que cada uno utilice en su centro. Las ventajas que nos confiere la anestesia troncular es que nos permite anestesiar grandes superficies con una mínima cantidad de anestésico, no produce deformidad por tumefacción de la zona y el efecto anestésico es prolongado. Por contra, tenemos que esperar un poquito. El inicio de acción tarda entre 8, 10 hasta 15 minutos y los dedos en un pie no me cronometro, pero si son y cuarto, hasta y media no, porque me podrán ser, te duele y al final tarda 15 minutos. Hay que dejar un rato y a lo mejor una mano pues tarda un poquito menos. Pero vamos, que más vale, como tenemos un efecto anestésico prolongado y no hay prisa, pues esperas tus 15 minutos y ya, mientras vas preparando el campo y tal, y ya te pones. Tenemos 2 ramas dorsales y 2 volares o plantares. Ten en cuenta que la falange nos va a proteger las estructuras vasculonerviosas y las estructuras nobles, con lo cual si vamos muy perpendiculares a la falange, nos vamos a asegurar de que no vamos a pinchar esas estructuras y al final el objetivo es hacer 2 sabones y que difunda por cercanía. Previamente limpieza y antisepsia, no vamos a utilizar nunca vasoconstrictor, vamos a dar un masajito para difundir y un volumen adecuado. Y ahí está el kit. ¿Cuál es el volumen adecuado? Pues depende, en pediatría vamos de un extremo a otro. En un chaval de 15 años, un alus, un primer dedo del pie, pues a lo mejor pongo 2 y 2 mililitros y en cambio, pues a lo mejor en un niño de 12 meses en una manita, pues con 0,505 o 0,404 es suficiente. La idea es eso, hacer un abón sin pasarse para no isquemizar y pues eso, vamos viendo. Y bueno, pues luego también hay infinidad de técnicas anestésicas. Yo utilizo el bloqueo digital proximal, que dista la cabeza de los metas, hago una inyección bilateral dorsal y punto. Luego estaría la técnica de H de Frost, que se utiliza mucho en podología, que hace como un refuerzo de las ramas dorsales, haciendo un cambio de plano para hacer como el palito ese del H. Y simplemente hablar de la anestesia en vena flexora, pues en pediatría es bastante resultona, porque muchas veces, aunque yo tengo una celadora, Carmen, que es maravillosa, que te sujeta fenomenal a los niños, a veces en un niño de 14 meses, sujetar la mano ahí encima de la camilla para poder dar esa inyección bilateral dorsal es muy complicado, el niño se mueve, no sabes si vas a pinchar al niño, al celador. Bueno, entonces simplemente en el pliegue digitopalmar aprovechamos ese líquido sinovial del tendón flexor y simplemente con una única punción por volar anestesias el dedo y es bastante fácil. Aquí tenemos un ejemplo de la anestesia troncular. En pediatría también utilizamos mucho medidas de distracción, pues como puede ser el cloretilo, que pues, si juego con ellos, no, mira, tengo aquí un bote de Frozen, tal, no sé, mis rollos y al final el niño, pues cuanto más le hables, cuanto más le entretengas, cuanto más le distraigas y bueno, y sí que es verdad que al final notan el frío y el pinchazo, ese dolor cuando entra el líquido en un espacio donde no tenemos ese espacio real, pues escuece y molesta, pero bueno. O luego el EMLA, que es lidocaína prilocaína, pues si tienes tiempo y lo puedes poner media horita o 3/4 de hora antes, pues también se agradece. Aquí tenemos un ejemplo del bloqueo digital. Pues como vemos, vamos por delante de la cabeza del meta, le he puesto un poquito de cloretilo para distraer. Hay niños que no les gusta nada el cloretilo, que al final les molesta más el frío que el pinchazo. Bueno, eso ya. Y nada, siempre ir aspirando un poquito, haces 2 o 3 infiltraciones, al final para hacer sabón, llegando a las ramas plantares, las ramas dorsales. Aquí, por ejemplo, se ve muy bien cómo toco falange y hago un pequeño cambio de plano, igual, aspiro, introdujo un poquito, aspiro, introdujo un poquito. Esta niña, pues a lo mejor pues, le puse 1,5 y fue más que suficiente. Y bien de masajito para difundir bien ese anestésico. Y ya está. Y en este otro vídeo, pues nada, simplemente pasados unos minutos y una vez comprobada la anestesia, nos aislamos el dedo con un paño fenestrado y hacemos un poquito de isquemia. Yo lo hago con un dedo de guante, pero bueno, pues es con un dedo de guante, con cualquier tipo de isquemia, pues para trabajar en un campo lo más exhausto posible y así pues poder trabajar cómodamente. Y llegamos al primer paso de nuestra secuencia, que es la exéresis de la lámina y la exploración de ese lecho.
Entonces, yo utilizo un mosquito curvo, lo introduzco sobre el borde libre, por debajo de la lámina y hacia dorsal para intentar no dañar el lecho, porque realmente es lo que estamos intentando, preservar y conservar ese lecho de la mejor forma posible. Entonces, liberamos los bordes laterales, el borde proximal y traccionamos firmemente de la lámina. Así, pues eso, se drena el hematoma y vamos a limpiar el lecho, pues eso de restos de coágulos, piel desvitalizada, y vamos a evidenciar si existe fractura o laceración en el lecho. Como vemos, en este primer caso, pues tenemos una pequeña laceración ahí en el hiponiquio, en el borde distal, pues bueno, pues que no va a necesitar, no merece la pena dar un punto ahí. En cambio, en este otro caso, pues clampamos, traccionamos firmemente de la lámina que previamente nos hemos liberado de los bordes laterales y del hiponiquio y del borde proximal. Y aquí cuando limpiamos, pues evidenciamos una herida que vamos a suturar para una óptima cicatrización y que no tengamos una recidiva, porque eso, a ver, muchas veces, pues como todo, pues acaba curando, las heridas son autolimitantes, el sangrado normalmente acaba, pero otro golpe o no, o sangra. Entonces, bueno, pues también para que la cicatrización del lecho sea óptima, lo vamos a suturar. Aquí tenemos otra exploración. Ya hemos liberado, traccionamos de la uña y en este caso lo que nos encontramos es un gran hematoma, un gran coágulo que está debajo de la lámina y que en este caso es una niña mayor, tiene un buen dedo, pero que a lo mejor en un bebé de 12 meses, pues ese coágulo nos puede complicar pues eso, vascularmente el pulpejo. Y también tener en cuenta que esta herida con la fractura de penacho que se ve al lado se considera una fractura abierta, con lo cual hay que tratarla como tal, poner su tratamiento antibiótico y, bueno, pues eso, que una fractura de penacho con una herida en el lecho ungueal se considera como fractura abierta. Llegamos a nuestro segundo paso, que es suturar el defecto del lecho ungueal. En este paso de la secuencia, pues vamos a intentar reparar ese lecho, pues porque en esta herida, como es evidente, eso acabará cicatrizando porque todo cicatriza, pero la uña que salga posteriormente no se va a adherir bien a ese lecho y vamos a tener una anicolisis claramente porque ahí va a hacer una cicatriz. Entonces vamos a intentar repararla de la mejor forma posible. Reparamos el defecto del lecho ungueal con sutura absorbible, 5 ceros o 6 ceros. Lo ideal son puntos simples con el nudo invertido, que ahí evidentemente no estoy haciendo, pero bueno, te tienes que ver con maña y con ganas y yo cuando puedo lo hago, pero el lecho es un tejido muy friable. Recuerdo la primera vez que cosí un lecho, que no fui capaz de coserlo, vamos, que es un tejido complicado, tienes que tener buen giro de muñeca y tienes que haber cosido varios. Lo que hablaba, pues es un tejido muy fiable, no hay grasa ni tejido subcutáneo, das súper fácilmente contra la falange y bueno, hay que practicar bastante. Entonces vemos cómo es el hecho, lo hemos reparado y ya, pues eso, esto es otra cosa. Y llegamos a nuestro tercer paso de la secuencia, que sería la reposición de la lámina para beneficiarnos de todas esas beneficios que nos produce el reponer esa lámina ungueal. Aquí tenemos el primer ejemplo, lo vamos viendo. Lo primero que tenemos que hacer, por supuesto, es limpiar esa lámina de restos de tejido, de piel, tampoco sin pasarnos para beneficiarnos de esas células que quedan en la capa ventral de la lámina ungueal. Al principio yo lo hacía con clorexidina, pero para intentar preservar y vemos ahí como esa está lavada con clorexidina se queda como muy opaca y entonces ahora ya la lavo con agua destilada. La tenemos que trepanar con una agujita intravenosa de 23G, de estas amarillitas, para evitar recidiva, porque aunque nosotros hayamos suturado el lecho, a veces hay ese pequeño sangrado en sábana, sangrado tontorrón, que nos puede, que si al reponer la lámina, pues si sigue sangrando, puede recidivar el hematoma. Y nada, con mucha paciencia, hacemos primero anclamos el borde proximal de la uña al hiponiquio mediante un punto en U, con una sutura monofilamento no absorbible 4 ceros. Un truco es medir primero te pones la uña, con la pinza de Arson te clavas y ves dónde vas a dar el puntito y bueno, y ves cómo ha pasado por el hiponiquio, del hiponiquio a la lámina, de la lámina otra vez al hiponiquio.
Y con mucha paciencia, pues eso, sin hacer mucha fuerza, sin traccionar, te vas introduciendo bien el borde proximal por debajo del eponiquio, los bordes laterales de la lámina por los pliegues laterales a los surcos y nada, y poquito a poco vas traccionando de la sutura, vas introduciendo la uñita y paciencia, maña y práctica. Más cosas, que al trepanar la lámina sí que es verdad que no hay ninguna, de hecho ahora vamos a ver otra técnica, esta técnica es eponiquio lámina, lámina eponiquio y hay otra que es lámina eponiquio y lámina. Yo no he encontrado ninguna evidencia que diga que es mejor una que otra. Al principio lo hacía así, dejando el nudo en el eponiquio, a veces me daba un poquito de sensación que se inflamaba un poco la zona, se ponía eritematosa, que podía ser por el punto, cambia la otra forma, pero ahora he vuelto a esta. Da igual, ya os digo que he buscado y no hay ninguna evidencia. Sí que es verdad que a la hora de trepanar la lámina es interesante trepanarla del borde interno al externo para que no queden esquirlitas de la lámina en el interior y nos hagan efecto cuerpo extraño en el lecho. ¿Ves? La lámina sí que intentar ir de dentro a fuera, pero luego da igual. Quiero decir, a la hora de dar el punto en el eponiquio porque luego vas a volver. Entonces, da un poco igual. Aquí es importante, vemos cómo entramos por el eponiquio. Primero hemos perforado la lámina, ahora vamos por el eponiquio, vamos a volver por el eponiquio y vamos a salir por la lámina y este punto, en vez del eponiquio, nos va a quedar encima de la lámina. Ya os digo que al final, como más cómodo te veas, porque no hay ninguna evidencia de que sea mejor de una forma que de otra. Aquí, a la vuelta, tenemos que tener cuidado de levantarnos bien ese borde proximal, porque ahí debajo justo tenemos la matriz. Entonces, pues claro, hay que intentar, por supuesto, no lesionar esa matriz germinal. Por lo tanto, nos levantamos un poquito con nuestra pinza de Asson y bueno, y pues con mucha paciencia. Los niños al principio, insisto, es súper importante un celador que te sepa sujetar, pero la verdad es que yo creo que el 50% se quedan dormidos porque han estado tan nerviosos, han estado llorando, que si la anestesia, pues ya llega un momento que tú te vas preparando, que vas lavando, que vas no sé qué, llega un momento que el niño se duerme y ya está, y haces tu técnica tranquilamente. Y por último vamos a terminar de fijar la uña con otro punto en U, esta vez pasando por los pliegues laterales sin coger la lámina y realmente lo único que queremos es evitar el efecto tapa. Ya lo tenemos pegado al hiponiquio, ya lo tenemos anclado al hiponiquio y lo que no queremos es que ahora se nos levante. Entonces eso, puedes darle un punto en U, se puede dar un punto en X, se puede dar un punto como queramos. Yo hago este punto porque me resulta cómodo y estéticamente me gusta cómo queda. Porque al final volvemos un poco a lo mismo, los punchos tienen que ser anchos, simétricos, podemos haber reparado un lecho ungueal catastrófico como el de antes, pero si nos queda una sutura asimétrica y fea, pues parece que no hemos hecho nada, aunque debajo de ello lo importante lo hayamos hecho fenomenal. Entonces, bueno, intentar eso, ser lo más simétrico posible y no dar tensión. Aquí con el tema de la tensión, a veces tengo un truco, pues que es, bueno, un truco, es una tontería, pero vamos, que antes de ese nudo por debajo me pongo la punta del mosquito y hago el nudo encima de la punta del mosquito, con lo cual al retirar el mosquito nos da esa holgura y nos evita darle mucha tensión a ese punto. No obstante, no nos agobiemos porque ese dedo, debajo tenemos una fractura de penacho, tenemos el traumatismo, o sea que está muy dematizado, esos tejidos blandos del pulpejo están muy inflamados y aunque ahí parece que el punto queda un poquito más tensito, al cabo de un par de días eso nos ha dado holgura por sí mismo porque el volumen de los tejidos blandos baja por sí solo. Y ya pasamos al vendaje y a los cuidados postquirúrgicos. Yo realizo una cura con una gasa vaselinada, incluso a veces le echo un poquito de vaselina o que sea una crema antibiótica que no tiene ningún sentido, pero bueno, pero sobre todo es para que al día siguiente no tengamos el drama, o a los 2 días, el drama de la cura y cuando vengan a ver a Arturo esto sea, pues eso, pues un lloro. No, prefiero que macere un poco los 2 primeros días y luego ya lo secaremos. Realmente eso no hace falta, en general, a no ser que tengamos fractura de penacho y herida que se considera como una fractura abierta, no hace falta tratamiento antibiótico, ni tópico, ni sistémico. Y nada,
Importante retirar la isquemia. A mí el recordar que he retirado esa isquemia me garantiza dormir bien esa noche, porque es lo peor que nos puede pasar, el dejar esa isquemia. Y hay gente, pues eso, que se ponen mosquitos, pero claro, en un quinto dedo de un niño muy pequeño es que ya bastante que le pones ahí el guante, si te pones el mosquito o una isquemia, es que ya no tienes espacio para trabajar. Entonces, bueno, importante retirar la isquemia, no me lío, y un vendaje acolchado semicompresivo, más acolchado que compresivo. Los cuidados, pues intentar mantener en la medida posible el miembro elevado, sus antiinflamatorios. La primera cura la vamos a hacer a las 24 o 48 horas, en función de, da un poco igual. Luego las curas en su centro de atención primaria o domiciliarias. Yo a los papás, si les veo apañados y con ganas, al final las curas no tienen más que lavar con agüita y jabón, vigilar los signos de infección. Yo se lo explico todo, les hago una bolsita con su kit de curas de gastritas, benditas, etcétera. Y muchos lo prefieren y la verdad es que va muy bien. Por supuesto, lo más importante es explicarle los signos de alarma para volver a urgencias o para ponerse en contacto con nosotros y ya está. La retirada de puntos es entre los 7 y los 12 días, da un poco igual, más o menos 3, 4. Y la caída espontánea de la uña pues se produce al cabo de un mes aproximadamente. Y luego esta fotito de aquí es que cuando retiramos la uña en un pie, la uña al final tiene una función mecánica. Al apoyar el pie, ese pliegue distal o ese hiponiquio, al cabo de los meses de andar, se puede hipertrofiar un poquito porque no tenemos esa uña. Entonces, al salir la uña nos puede chocar con ese pliegue distal. Entonces, a veces cuando la uña llega a ese punto de que nos va a llegar a chocar con el pliegue distal, hacemos ese tipo de vendaje para bajar un poquito ese pulpejo, ese pliegue distal del pulpejo y ayudamos a que la uña salga y no choque. Es una tontería, pero bien está saberlo. Y ya está. Y ya llegaríamos a mis casos clínicos, aunque a mis casos clínicos, a los casos clínicos. En este caso, tenemos una niña de 4 años atendida en urgencias después de quedar atrapados el tercer y el cuarto dedo de la mano derecha con la puerta del coche. Pues apreciamos que tenemos un hematoma del tercer dedo que ocupa el 100% de la lámina y afecta al hiponiquio, mientras que el hematoma del cuarto dedo es menos del 25%, por lo cual no realizamos ninguna intervención. La exploración motora y sensitiva han resultado normales, se hace una placa descartando fractura de falange. Entonces, como hemos dicho, tenemos hematoma del 100% de la lámina, tejidos perungueales, pues ya está, retiramos lámina y nos encontramos ese pequeño defecto en el lecho que corregimos con un puntito de sutura. Reponemos nuestra uña, previa preparación de la lámina y preparación de esta, punto en el eponiquio, punto en los pliegues laterales. Ya que vemos un poquito la evolución, pues eso a los 2 días nos ha macerado un poquito y no pasa nada porque a los 7 días ya está esto súper sequito, a los 12 días retiramos los puntos, al mes vemos como nuestro lecho ya se ha quedado la uña espontáneamente al mes y el lecho está seco y a los 6 meses vemos una morfología de uña completamente normal. En este segundo caso, acude a urgencias un niño de 6 años tras haber sufrido 48 horas antes un traumatismo en el primer dedo de la mano con una puerta pesada, en concreto con la puerta del portal. Fue al centro de salud, se trepanó esa lámina, se drenó ese hematoma, pero volvió a las 48 horas con ese dedo tan llamativo, una lámina con un hematoma que afecta al 100% de esta lámina, con abombamiento, se extiende por toda la zona perungueal, por el eponiquio, por los pliegues laterales, por el hiponiquio. Sorprendentemente no tiene fractura, cosa que me sorprendió bastante porque el dedo estaba completamente a tensión. Y la exploración motora y sensitiva, como siempre, normales. Y como vemos, aparte en los pequeños vídeos, aparte de esos esfacelillos, de esos tejidos vitalizados, consecuencias del hematoma perungueal, pues vemos que tenemos ahí en la última foto un defecto grande en la matriz germinal. La reparamos, ese defecto con nuestra sutura, reponemos esa uña y vemos aquí la revisión a los 7 y a los 14 días la retirada de puntos. Lamentablemente, pues no tengo más seguimiento de este chaval, pero quería ponerlo porque era muy llamativo y por la recidiva de ese hematoma. Aquí tenemos un caso muy parecido, un hematoma. Este chaval tenía 11 años, traumatismo directo con el borde de una alcantarilla de metal. Vino 48 horas antes al hospital, le dio cirugía, le drenó, como se observa en esta primera foto, le drenó por el pliegue proximal, pero a las 48 horas, vemos aquí cómo vuelve
con ese hematoma subungueal que de la misma forma que antes afecta al 100% de la lámina, tenemos tejido perungueal afectado y ya está ahí esa zona fluctuante a nivel proximal, pero vamos, que es el tejido perungueal afectado. Por lo tanto, hematoma al 100%, no tenía fractura, por cierto, hematoma al 100%, tejidos perungueales, retiramos lámina. Al retirar la lámina nos encontramos este gran coágulo que entre la lámina y el lecho que nos podía haber ocasionado, pues eso, un compromiso neurovascular, nos podía haber ocasionado, pues eso, esa deformidad de la uña definitiva y, por supuesto, ese dolor. Y lo que encontramos aquí es que se ve un poquito bordeando la lúnula un defecto bastante grande que corregimos aquí sí con puntos con el nudo invertido y, como siempre, pues igual que nos beneficiamos en la mano, pues también nos beneficiamos en el pie. Reponemos nuestra uña. Aquí tenemos a los 4 días, a los 12, a los 15 días se cae la uña de forma espontánea, pero ya tenemos nuestro lecho sequito y bien. Al mes, a las 6 semanas, a los 3,5 meses y a los 6 meses tenemos una morfología de uña completamente normal. En este caso, encontramos una niña de 5 años que acude a urgencias por un traumatismo en el tercer dedo de la mano derecha tras pillarse con una puerta, como siempre. Aquí nos encontramos ante una amputación semiparcial de la falange distal con fractura desplazada de la falange. No tenemos un hematoma del 100% evidente porque ha drenado de alguna forma desde el hiponiquio, desde el borde distal de la uña, bueno, pero como nos encontramos esa fractura, y bueno, ya aquí es que es evidente que da igual, o sea, que hay que levantar la lámina independientemente del hematoma porque si no, no puedes reparar ese dedo. Se considera, por supuesto, una fractura abierta, quitamos con mucho cuidadito la lámina y la preparamos para su reposición. Aquí lo que hacemos, primero suturar el lecho con nuestros puntos invertidos o no invertidos. Aquí ya lo que queremos es trastear lo menos posible y reparamos y estabilizamos el pulpejo con el mínimo número de puntos posible. De hecho, simplemente está suturado el lecho y un punto a cada lado del pulpejo. Y luego reponer la uña, aquí sí que es evidente que nos va a dar consistencia y firmeza esa punta de dedo. Aquí hice un punto en X, pero pues eso, yo creo que fue el último que di porque me quedan feísimos en comparación con los puntos en U. Y eso, y súper importante lo que he dicho, para reparar el pulpejo, intentar dar el mínimo número de puntos con cero tensión porque el objetivo es no isquemizar ese pulpejo. Tenemos aquí las fotos a los 6 días, ya sequito. Las fotos a los 10 días que cuando retiramos los puntos. A las 3 semanas se cayó la lámina espontáneamente. A veces la lámina no es que haga un efecto de cuerpo extraño, pero sí que es verdad que ya pues ahí había un poquito de eritema y tal, pero no agobiarse, la lámina se acaba cayendo sola de forma espontánea y a los 4,5 meses vemos como esta uña le queda un poquito por salir y por recortar, pero tanto la uña como el dedo tenemos en cuenta que la herida tarda en cicatrizar entre 6 meses y un año. Llevamos 4,5 meses, o sea, ese dedo va a quedar fenomenal y la morfología de la uña también muy bien. En este caso tenemos otro varón de 7 años que puso el dedo en el marco de la puerta y al cerrarse, pues esta fue la consecuencia. El hematoma subungueal ha drenado por la avulsión proximal de la lámina y tenemos fractura de la falange distal. Y como hemos dicho, avulsión proximal más fractura, retiramos uña y esta es la consecuencia de lo que nos encontramos, un defecto en el lecho importante que, como siempre, suturamos con nuestros puntos reabsorbibles y reponemos la lámina, punto en eponiquio y punto en U para evitar el flap de la uña. El flap, el efecto tapa. Y vemos aquí las revisiones. Pues eso, a los 2 días eso estaba requete macerado, pero no pasa nada porque el centro de salud viene de betadine y se seca rápidamente. A la semana, a los 20 días, al mes, seca la uña de forma espontánea y a los 5 meses, pues igual que antes, pues nos queda un pelín ahí por salir, pero vemos que vamos a tener una morfología de uña completamente normal. En este caso tenemos una adolescente de 13 años con una mordedura accidental de su perro. No tenemos hematoma, evidentemente, porque ha drenado, pero tenemos una fracturita de penacho. Entonces, como tenemos fractura, retiramos nuestra uña. Y retiramos primero la parte distal y luego la parte proximal. Evidenciamos ese defecto en el lecho que corregimos con nuestros puntitos de sutura. Y aquí podríamos haber optado por una lámina artificial,
pero como vimos que su propia lámina pues, cubría un 3/4 del lecho, pues decidimos reponerlo con su lámina, que siempre es mejor. Y aquí tenemos las revisiones a los 2 días, a los 10 días, que fue la retirada de puntos, con y sin puntos, a los 17 días, al mes y medio. Esta uña tardó bastante en caerse, pero al final cayó por sí sola, porque lo estuvimos hablando, ¿no? Pues si te molesta, tal, te la quito, pero al final todas acaban cayendo. Y a los 3 meses, que es muy poquito tiempo, todavía esa parte distal está un poco feucha, pero vamos, yo confío en que acabe de salir y salga bien. Y creo que por último tenemos una avulsión simple, pues este niño sufrió un traumatismo con una puerta, la uña avulsionó, ahí no teníamos muy claro si era una avulsión proximal, el sangrado era bastante leve, pero lo que está claro es que esa uña va a ser un incordio, esa uña se va a enganchar, probablemente se enganche, se caiga y quede el lecho todavía fresco expuesto, con lo cual decidimos retirar la uña. No había ningún defecto en el lecho ungueal, pero repusimos su uña para beneficiarnos para tener las ventajas de esa reposición de la uña. Al mes la uña cayó espontáneamente, a los 2 meses ya tenemos un nacimiento de parte de esa uña y a los 4,5 meses pues tenemos una uña de morfología completamente normal. Y nada, como conclusión, simplemente, pues eso, en grandes hematomas que afectan a tejido perungueal hemos visto que no es suficiente con preparar la lámina para su drenaje, debemos explorar el lecho y repararlo si precisa, reposicionando la lámina para obtener un crecimiento óptimo de la nueva uña. Yo creo que lo más importante de la presentación es la secuencia esta, un poquito de bibliografía y nada, daros las gracias. He perdido completamente la noción del tiempo, no sé qué hora es. Y bueno, y estoy a vuestra disposición para cualquier cosa, duda, pregunta y eso, y agradeceroslo mucho. Muchísimas gracias a ti, Arturo. Nada, una presentación 10 de 10. Muy visual, muy práctica, ya lo estuvimos hablando la última vez, muy práctica y yo creo que, vamos, todos los congresistas que han estado aquí con nosotros, creo que verdaderamente habrán logrado instruirse en esta Bueno, técnica, espero. verdaderamente. Enhorabuena. Vamos a comentar un poquito las preguntas que te han hecho, ¿vale? ¿De Tenemos acuerdo? aquí por parte de Emma, nos pregunta, Arturo, ¿la infiltración de anestesia no debería de hacerla el médico? No, vamos, yo creo que no, es una técnica de anestesia pues igual que un bloqueo de campo, que una anestesia perifocal. Si estás instruido y te has formado, no. Realmente lo que sí debería hacer el médico es pautar esa anestesia. Tú como enfermero pones esa anestesia, haces esa técnica de anestesia, que la puedes hacer 100% seguro, pero sí que es verdad que el médico debe de pautarla. También depende un poco de cómo tengamos establecido el protocolo en cada centro sanitario. Sí que es verdad que, bueno, que cuando yo voy a hacer este tipo de cirugía menor, está implícito que vas a poner esa anestesia. Es decir, o sea, cuando viene este niño con esta patología y le vas a hacer tu técnica de enfermería, pues evidentemente la vas a hacer con anestesia. No es concebible hacerlo sin anestesia. Pero bueno, pero sí, claramente no hace falta, la puede hacer un médico, la puede hacer un enfermero, hay que saberla hacer y es una técnica muy, muy, muy fácil, que nos da mucho miedo muchas veces, pero un bloqueo anestésico de un dedo, una anestesia troncular de los dedos, pues al igual que del lóbulo, que creo que lo vamos a ver después, es una anestesia súper fácil que da miedo, pero echa una, echa todas. Y vamos, y es una maravilla. Yo ya no he vuelto a coser un pulpejo haciendo anestesia, pero vamos, nunca en la vida se me ocurriría. Y sí, sí. La respuesta es que sí, que me lío, ya está, punto. Que tanto legal, hay que saber, te tienen que Claro, enseñar, pero sí, y es muy fácil y hecha una no volverás a anestesiar una heridita alrededor pudiendo anestesiar el dedo entero. sí, ¿eh? Perfecto, fenomenal. Nos pregunta también Jesús si existe alguna diferencia en el manejo de este tipo de heridas en relación con los adultos.
Yo creo que, vamos, yo de hecho el primer es el hecho que os dije que cosí por primera vez, que no conseguí coser, fue en adultos. Me avisó una compañera cirujana plástica y me dijo, ven, 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 que lo vas a hacer tú, y no fui capaz. Pero sí que es verdad que no tendría que haber diferencia. O sea, exactamente igual que nosotros hacemos este manejo que a priori parece así como mucho follón, pero el objetivo es preservar una morfología de la futura uña de la mejor manera posible. En adultos también. Sí que es verdad que en adultos a veces se tiende, y muchas veces pues por desconocimiento o por falta de tiempo también, muchas veces las urgencias de adultos son urgencias que están masificadas, que los trabajadores no damos abasto, tanto enfermería como cirugía como medicina. Entonces muchas veces pues ya está, pues se te cae pues nada, esa uña se te va a caer, que se te caiga, o te la quitamos, te hacemos una cura húmeda con un tul, con un no sé qué, con no sé cuán, y ya está. Sería exactamente igual, pero sí que es verdad que a veces por desconocimiento o por falta de tiempo no se hace, pero la idea es la misma en pediatría que en adultos. Sí que es verdad que en pediatría siempre tendemos pues dices, jolín, pues este niño, esta niña que tiene 3 años, que esa uñita le crezca bien para toda su vida. A lo mejor pues a un señor de 70 años pues dice, pues mira, pues si me sale la uña fea, pues me salió fea, me da igual. Yo Sí, creo que es un poco, pero que el objetivo y el manejo debería de ser el mismo. sí, 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 sí. Yo creo que incluso esta última frase que acabas de decir es que enlaza fenomenal con la siguiente pregunta. Nos pregunta Jorge, ¿cómo abordáis complicaciones posteriores? ¿Cómo podría ser, por ejemplo, la deformidad de la lámina? Pues sí que es verdad que, claro, a mí en urgencias como tal no me llegan esas complicaciones posteriores. Vamos, yo de mis niños sí que es verdad que tengo un seguimiento. Al final, pues bueno, pues tengo una relación muy estrecha con mis pacientes, con los papás, muchas veces incluso los de mi teléfono. Bien hecho, mal hecho, bueno, yo lo hago así, nunca he tenido ningún problema por ahora. Los papás están muy agradecidos también de tener ahí como un referente de decir, jo, me pasa cualquier cosa, pues está Arturo. Y bueno, y entonces sí que es verdad que de todos los niños de todos no, porque siempre se te escapa alguno, pero de la gran mayoría suelo tener un seguimiento. Luego al final pues vienen a urgencias por otra cosa, por un hermanito, les ay, mira, tú muchas veces ni te acuerdas de sus caras, de los papás sobre todo, pero sí Sí, te acuerdas de sus uñas, que eso indica el nivel de friquismo. Pero bueno, las complicaciones posteriores, pues muchas veces, pues si está dañado el lecho, está dañada la matriz, tampoco hay mucho que hacer. Eso ya, si hubiera complicaciones posteriores en cuanto a la morfología de la uña, ya iría derivado como a la consulta de cirugía plástica, en nuestro caso. Pues eso, pues a las consultas, y ya verían lo que se podría hacer. Sí que es verdad que con este tipo de lesiones que parecen tan aparatosas, yo nunca he tenido ninguna complicación. fenomenal. Y bueno, esto ya parte mía. Em, ¿Cómo abordas tú personalmente, que bueno, por tu carácter me lo puedo imaginar, que con mucho cariño, pero el paciente pediátrico, ese niño, esa niña que normalmente va asustada, que no para de mirarse el dedo, que no sabe qué le ha pasado y que no para de ver ahí un montón de gente que le está tratando el dedito y probablemente esté muy asustado? ¿Cómo abordáis ese tipo de pacientes? Pues no sé, o sea, yo soy un poco como un payaso de feria. O sea, yo tenía mi bolsa llena de... No, sí, o sea, habéis visto ahí que tengo benditas de leopardo, de tigre, de muñequito. O sea, yo lo primero que hago es cuando, oye, vete eligiendo la venda que te va... Y te saco una bolsa llena de vendas de muñecos, de colores, que tal. Jugamos mucho a la distracción. Sí, Tienes que ver un poco cómo es el niño. Pues hay niños que le pones la tablet con el Baby Shark o con lo que sea y se sí, entretienen. Hay otros, eso, que les saco, les vuelco la bolsa, les lleno de vendas, la camilla, y se ponen a buscar, pues yo quiero los pollos, yo quiero las ovejas, tal. Y yo qué sé, entretenerles un poco. La tontería del bote de Frozen a mí me apaña mucho también. Ay, mira, pues te gusta Frozen, sí, Elsa, tal. No sé, y yo lo que hago es hablar mucho, y yo creo que les colapso la cabeza, y no les da tiempo a pensar en la sangre y en el dedo. Y dice, pero ¿qué me está diciendo este hombre? Que me está enseñando vendas, que me está hablando de Frozen, que me está... Y ya hablo, 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 y yo juego un poco a eso.
y por lo general sí que es verdad que a mí una de mis mayores satisfacciones es eso, que los niños vengan a las curas, a las revisiones, a la retirada de puntos y que me diga la mamá, jolín, yo pensaba que esto iba a ser un drama y viene contentísimo a ver a Arturo o contentísima a ver a Arturo, a ver qué vendas, ya viene con la venda elegida porque ya quería la venda de vaquitas y entonces, todo eso te vienen con un dibujo. Vamos, para mí eso es lo más gratificante de mi trabajo, sin ninguna duda. Y pues eso, y también es un poco por cómo les tratas y eso, y por todas esas. No sé, que para mí es algo natural, pues porque llevo toda la vida trabajando en pediatría, pero la verdad es que se iba bien y es muy fácil trabajar con niños. Nada, es que se nota que lo haces a gusto. Se nota que te encanta y que lo haces a gusto y eso dice mucho de ti como profesional. Dice muchísimo de ti. Muchas gracias. Pues nada, no sé si hay alguna preguntita más, que ya veo que por el momento no hay ninguna más, aparte de que te dan la enhorabuena por tu estupenda ponencia. Pues nada, Estoy muy contento. nuevamente, Arturo, que por nuestra parte, por parte del comité organizador y científico, que nada, nuestra más sincera enhorabuena, que esta ponencia ha sido muy visual, muy ilustrativa, y nuevamente creo que es un tema que es muy complicado de abordar, pero es que lo has mostrado de una manera tan práctica y tan visual que verdaderamente creo que ha logrado instruir a todos los profesionales que estamos aquí ahora conectados, ¿no? Entonces, por esa parte, muchísimas gracias y esperamos contar contigo para la siguiente edición. Por supuesto. Y nada, para el resto de congresistas que estéis ahora con nosotros, muchísimas gracias por estar aquí, por vuestras preguntas y comentarios. Y nada, recordaros que no os vayáis muy lejos, porque ahora a la 1, hora española, contaremos con otra ponencia muy interesante que va a ser sobre la cirugía del lóbulo auricular, por el doctor Bruno Villalobos. Nuevamente, muchísimas gracias y que paséis muy buen día. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.